Hola, hoy en Pensar Tierno vamos a platicar sobre la incertidumbre, específicamente sobre la incertidumbre en las no monogamias. Hablaremos de cuáles pueden ser sus posibles presentaciones en modelos no monógamos, así como algunas de las cosas que hemos encontrado para resignificarla y para atravesarla. Así que vamos a pensar tierno. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. ¿Cómo te va? Chido. Qué bueno. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre la incertidumbre. ¿Cómo ves? Está bueno. Muy bien. Y pues bueno, como siempre, empezar un poquito como clarificando los términos. ¿Qué entiendes y qué entendemos por incertidumbre? La falta de certidumbre. El esposo de la... El esposo de la... No, pues... O sea, creo que es este campo, o sea, en el que uno, digamos que es como aquella cosa en el que uno reconoce que no tiene, pues, control, ¿no? O sea, como que si bien certidumbre es todo esto que, pues, que sabemos más o menos cómo va a estar o que podemos incluso controlar, ¿no? Creo que la incertidumbre es como ese territorio que se nos escapa de esos lugares, ¿no? O sea, como de que, pues cosas que pueden pasar que, pues que no están en nuestras manos y que, pues sobre todo, pues son cambiantes. También creo que, si bien es eso, o sea, la incertidumbre también puede estar como limitada, en tanto que tampoco puede pasar lo que sea, ¿no? O sea, como que o sea, de alguna forma sí, pero lo digo desde este lugar de que de pronto reconozco la incertidumbre también como eso que más bien, o sea, que puede pasar y que probablemente pase, pero pues, o sea, no vivo, digamos, frente a las cosas que me dan incertidumbre, no pienso en todos los escenarios porque hay muchos que son casi imposibles. No sé tú cómo la describes. Sí, pues de forma muy similar a lo que tú estás nombrando. O sea, para mí la incertidumbre creo que entra como en dos categorías. Por un lado es una sensación, pero también es una experiencia, Ujú. en el sentido de que pues habla como justo esta experiencia como que viene a raíz del no saber qué va a pasar o de no tener como suficiente claridad de a qué me estoy enfrentando o de cuáles son las características del territorio en el que estoy. Y entonces como que esa sensación de incertidumbre para mí viene asociada a cosas como ansiedad, inquietud, intranquilidad, malestar, angustia, no sé, como es ese espectro como Ujú. emocional cargado un poco como a, justo como a no estar a gusto, o sea, como cierta sensación como de agitación y de intranquilidad, tal cual. Ya. Y, Sí, pues uh-huh. Y si habláramos como de incertidumbre, pero específicamente relacional, ¿cómo la entiendes tú? O sea, la incertidumbre específicamente en el campo como de las relaciones. mm, creo que ahí retomo esto que decía, como que también es una incertidumbre como contextualizada, ¿no? O sea, como que hay cierto campo de desconocido, pero que dependiendo, o sea, yo sí siento que dependiendo de cómo está una relación puede o no pasar X cosa, ¿no? O sea, como que, no sé, o sea, por ejemplo, eh, si yo estoy bien con Max, mi roomie y amigo, y llegamos y pues todo chido, o sea, es como bastante o sea, como que pienso que es bastante imposible que de la nada llegue y esté enojado o algo así, ¿no? O sea, como siento que también eh, de pronto separo un poco la incertidumbre como esta cuestión del overthinking que ya va más como de cuestiones como de pronto para mí, pues, como sumamente irracionales, ¿no? O sea, como que reconozco la incertidumbre más contextualizada en tanto lo que ha pasado y lo que puede pasar en un territorio relacional. Y como esta sensación más como de ansiedad y una cosa ahí, como dices, como más, no tanto como experiencia, sino más como esta otra cosa ahí más infinita, pues que es como justo, como que no se tiene ni claridad de qué es, pues cuando se siente, o sea, como que es muy corporal, causa como mucha ansiedad, da como mucha angustia, pero al final no se sabe muy claro, o sea, como de qué es eso que uno imagina, porque justo es como infinito. Entonces, más o menos como que
O sea, como trayéndome eso acá, lo ubico así en cuanto a las relaciones, ¿no? Creo que, bueno, por ahorita eso. Eso que dices está interesante, ¿no? Como empezar a considerar a la incertidumbre como contextualizada. Ujú. O sea, como que si bien hay algunas cosas que por supuesto que no sabemos, a lo mejor y lo que sí sabemos puede empezar como a definir como ciertas posibilidades o cierto terreno en donde estamos. En el sentido de que, por ejemplo, si ahorita estamos tú y yo sentadas acá, pues es altamente improbable que llegue ahorita un tigre, ¿no? O sea, como por las características del espacio en el que estamos, porque estamos en la ciudad y tal, ¿no? O sea, que sé que es un ejemplo como muy drástico, pero justo, o sea, como que esa incertidumbre es limitada de hay ciertas cosas que hay posibilidad de que sucedan acá donde estamos y otras que es, Pero pues así, así ¿no? una ínfima posibilidad de que sí puedan pasar, ¿no? A pesar de que se aparezca como una opción, lo cierto es como de, híjole, pues está extremadamente difícil eso, ¿no? O sea, sería negar hasta un poco como la identidad del lugar en el que sí estamos, ¿no? Sí. Y entonces, pensando en eso, pensando en la incertidumbre específicamente en territorios no monógamos, ¿consideras tú que la incertidumbre tiene como algunas presentaciones en particular en territorios no monógamos? Y si sí, ¿cuáles te vienen a la mente? Más bien, creo que sí, porque de pronto, o sea, yo he habitado, por ejemplo, esta sensación de que lo que sea puede pasar, ¿no? Ujú, O sea, como que creo que lo primero que da, o sea, como que recién entrar a las no monogamias te da esta sensación de entonces lo que sea puede pasar porque no hay garantía de nada porque todo es posible, ¿no? ujú, Y creo que eso puede llegar a ser muy angustiante. Em, Creo que como que ahí lleva un poco a ser como un duelo alrededor de que también había incertidumbre en la monogamia y que también estaba contextualizada, ¿no? O sea, como alrededor de ciertas cosas. O sea, porque, no sé, pensaba como de, pues cuando las personas se casan, como que siento que hay más certidumbre, pero igual se pueden divorciar en cualquier momento, ¿no? Eh, en cualquier momento alguien puede decir como de, oye, yo ya no quiero esto, ¿no? Igual cuando alguien está como de manera exclusiva con alguien, también en cualquier momento, solo porque quiere, puede decidir así de, no, pues es que yo ya no quiero estar contigo. O sea, como que creo que también, eh, como algo que reconozco en las no monogamias, es que más que la incertidumbre tal cual es esa sensación como infinita de que puede haber, o sea, como de que no están las características que socialmente, de manera común, me daban la certidumbre. ujú. Entonces, a falta de eso, no sé de dónde agarrarme y entonces, pues empiezo ahí a pensar, como dices, este ejemplo del tigre o lo que sea, ¿no? O sea, como que uno empieza a pensar así de que todo puede pasar, de que X o Y cosas pueden pasar de manera como muy infinita. Y yo lo que ubico es como esto, como a falta de, como de esa certidumbre normativa, ¿no? Ujú, Incluso como esta idea de que las relaciones no monógamas como si fueran una cosa menos estructurada, menos importante, menos acordada, ¿no? O sea, como la no monogamia, eh, como una cosa de no se comprometen las personas, ¿no? Que era algo que, o sea, ya en una charla lo decía como de, pues me parecía muy raro como, no sé, personas poliamorosas que se comprometen con 3 personas dicen que se comprometen menos que una persona monógama que se compromete con una, ¿no? O sea, como que por alguna razón matemáticamente eh, las críticas al compromiso desde las no monogamias hacia las no monogamias es como pues cuestionable. Pero justo yo pensaba como también de qué manera está vinculado eso con nuestra idea que tenemos, por ejemplo, de lo que nos da certidumbre y también de lo que es el compromiso, tal cual, ¿no? O sea, ujú. como que las presentaciones normativas o hegemónicas de esos componentes no están, tal vez, ¿no? Como la exclusividad o X. Entonces, como que es más bien pensar como, a ver, pues, qué sí está, ¿no? Sí. Sí, pues yo pensaba justo que las no monogamias son un campo muy fértil para la incertidumbre. O sea, son un territorio donde la incertidumbre puede surgir con mucha facilidad, Ujú. porque justo como a diferencia de la no monogamia, entendiendo obviamente la no monogamia como un sistema, no como las relaciones en concreto que se relacionan y vinculan desde la monogamia, entendiendo la no monogamia como sistema, pues ahí sí hay un ¿La no guión, ¿no? monogamia o la monogamia? La monogamia, perdón. La monogamia como sistema. Ahí sí hay un guión, ¿no? O sea, como que sí hay como un instructivo Ujú. predefinido e impuesto, cabe la pena decirlo,
que pues tal cual dictamina el desarrollo y la identidad de nuestras relaciones, ¿no? Entonces, cuando pues transitamos o migramos a las no monogamias, al no haber ese guión o al ser los guiones no tan, digamos, totalizantes o no tan completos en cuanto a las respuestas que ofrecen, pues creo que eso puede ser como una inserción pues muy profunda hacia la incertidumbre, ¿no? O sea, que la empecemos a experimentar como con mucha frecuencia y como con mucha profundidad. Ahorita que te escuchaba pensaba que yo siento que la monogamia intenta eliminar a la incertidumbre, mientras que para mí la no monogamia intenta hacer las paces con la incertidumbre. O sea, creo que la relación es distinta a pesar de que se asume que sí estará ahí, que sí estará y sí está ahí. Porque pensaba también, otra de las formas en que se presenta, es que creo que pues en la monogamia de repente hay como esta como expectativa, como esta esperanza, como de saberlo todo de la otra persona, ¿no? Es decir, vamos a crear tal cercanía y tal intimidad que finalmente pues vamos a compartir todo y entonces como que tu mundo interno va a ser súper visible para mí, así como el mío para ti, ¿no? Y entonces como que eso nos va a dar como justo mucha certeza, mucho control, mucha sensación de seguridad, mucha sensación de pues que nada va a pasar, ¿no? Que estamos en un lugar seguro. Y entonces al pensar que eso es algo que se cuestiona dentro de las no monogamias y que entonces no se asume que nuestras relaciones tienen que vivirse con ese nivel de exposición, pues quizá ya también hay un lugar como tal cual como de posible generación de incertidumbre, ¿no? De entonces empezar a hacernos preguntas como de la prioridad, por ejemplo, ¿no? Como de qué lugar ocupo en la vida de la persona, qué significo para ella, qué tan importante soy o no, qué tan considerada estoy en sus planes, cosas también como de la duración, ¿no? Como de nuestra relación es algo que está pensando en su construcción de vida para sí misma en su futuro, o es algo que puede ser sustituido, que puede ser reemplazable. Cosas también como de acuerdos, ¿no? O sea, como qué está permitido o no, qué podemos hacer o no. Entonces pienso que las no monogamias son tal cual como un terreno así donde florece la incertidumbre de manera súper contundente y monumental. Y pienso que paradójicamente como esto de no contarse todo, o sea, a veces en las no monogamias hay este ejercicio de sí contarse todo, que pues viene más como de esta idea que dices de tú y yo somos uno mismo, uo. Entonces, o sea, como que en esa idea del exponerse todo el tiempo, como que al migrar a las no monogamias sigue habiendo eso, pero como sin el cuestionamiento de si eso en realidad da certeza o da más incertidumbre, ¿no? Porque, mm, o sea, como que creo que justamente esto de contarlo todo, pues también, o sea, de pronto recupero, por ejemplo, esta, no sé, como hablando de lo sexual, o sea, como la diferencia entre deseo y fantasía, ¿no? Que pues fantasía es una cosa que, pues que es así como que está en, así En tu como, ajá, imaginario, que en ¿no? el Pero no imaginario. necesariamente quieres concretar, ¿no? Exactamente, o sea, como que a lo mejor hay razones por las que no quiero que eso pase, o por lo menos no ahorita, o tal vez nunca, ¿no? Pero sí hay una fantasía ahí de que, eso, pensar en eso se me hace locochón. Entonces, como que creo que de pronto, como que el contar demasiadas cosas que no están, que no se, o sea, como el decir todo esto que le habita a una persona sin especificar realmente cómo está acomodado, o sea, si eso es algo por lo que va a hacer algo o no. Pensaba en un ejemplo, ¿no? Como de, te gusta tal persona y es como, sí, es que la otra vez vi a esa persona y me gusta. Eso no quiere decir, por ejemplo, bueno, yo pensaría como en términos de, en general es que tenga que hacer algo por construir un vínculo con esa persona, ¿no? O sea, como simplemente tal vez es como de, no, pues eso está ahí, a lo mejor hasta es mutuo, ¿no? Y entonces, como que eso puede producir ansiedad, entonces como que de pronto siento que, o dos cosas, o hay que pensar, o sea, como tener empatía de cómo nos están diciendo las cosas en este Cuéntamelo Todo, o también como contextualizar más cuando contamos todo, ¿no? Pero lo que pensaba, a lo que voy con todo esto es finalmente como que tanto el no contar todo como el contar todo, traído desde una idea monógama, pues puede ser fuente como de mucha incertidumbre en las no monogamias también, ¿no? Claro, claro. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como qué es todo, ¿no? O sea, creo que para Ajá. mí sería más útil preguntar como, ¿tú qué quieres saber, ¿no? O sea, al nombrar
quieres que te cuente todo, qué cosas exactamente se te vienen a la mente que sería importante para ti de conocer de mí, ¿no? Y entonces quizá podamos mejor atender esa especificidad a dar por hecho que entiendo a lo que te refieres, ¿no? O sea, porque puede ser que en ese intento de contarte todo, pues ni siquiera le estoy dando al clavo a lo que quería saber sobre mí, ¿no? A lo mejor y sí te estoy compartiendo un montón de información que valoras y demás, pero quizá ni siquiera hacías alusión a eso, ¿no? Y también pienso, o sea, de pronto como el contar todo es más bien como una búsqueda de demostrar que eso no funciona por sí mismo, ¿no? O que la no monogamia no funciona por sí misma. Porque, por ejemplo, o sea, me he topado que hay gente como de cuéntamelo todo, ¿no? O sea, como que me han contado de que con sus parejas eh, que antes eran monógamas y luego como que migraron a ser no monógamas y entonces es como de cuéntamelo todo y entonces te cuento todo y es como de, ay, es que eso me incomoda. Y en lugar como de decidir que a lo mejor ahorita no puedo con eso, es como de no hagas eso, ¿no? Entonces como que también hay una necesidad de como de controlar esa cuestión. Eliminar las fuentes de incomodidad, ¿no? En Ajá. vez de cuestionar mi incomodidad. Y Como sentir. justamente es como de, ¿para qué quieres saber esas cosas? O sea, como quieres Ujú. controlar para asegurarte de, o sea, como crear esta certidumbre a partir del control, o más bien, pues necesitas saber ciertas cosas que te dan certidumbre, porque, o sea, si yo hago preguntas para tener más incertidumbre, para comprobar que pues está gacho y que la otra persona no tiene que hacer nada porque todo me produce incertidumbre, pues parece algo sumamente tramposo, ¿no? O sea, como si yo ya sé que me está produciendo eso, le estoy pidiendo que me cuente lo que me va a producir para luego justificar que yo no quiero habitar ese espacio, ¿no? Ujú. Y que muy probablemente esa es la decisión, solo como que la quiero comprobar de manera más global. Claro. Y entonces, ¿cómo dirías que tú te llevas con la incertidumbre? O sea, ¿cómo dirías que es tu relación con la incertidumbre? Y si pudieras contarnos también un poco de si ha ido cambiando tu relación con ella. Yo siento que, o sea, como que al entrar en las no monogamias de pronto sí me creaba esta, como el ejemplo del tigre, ¿no? De que ahorita va a llegar un tigre y nos va a matar y luego van a llegar O sea, como que te los sentías súper aliens. expuesto a quién sabe qué y Sí, no o tenías sea, claridad de qué iba a pasar y tal súper en cual, riesgo. sí, yo lo describía como de, es que puede pasar lo que sea, güey. O Ya. sea, de que uno de mis vínculos se va a enamorar del güey del camión y entonces no sé qué, y, o sea, como que Ujú. Sí, como así. es posible, entre Ajá, comillas, entonces, ¿por qué no pasaría, no? Que encuentres a alguien y me dejes. sí, pareciera que, o sea, como pensándolo de manera contraria en la monogamia, o sea, como que pareciera que entonces como eso que castiga, como el tener múltiples parejas, entonces es lo que nos da esta idea y no la cuestión de que pues las personas de pronto pueden decidir pues no relacionarse con alguien, ¿no? Ujú. Eh, entonces, o sea, lo que yo creo es que inicialmente era así, como muy infinita y muy todo, ¿no? Creo que a partir como de entender, sobre todo, que sí hay como, o sea, como que sí está contextualizada esa incertidumbre y que también no es propia de las no monogamias, ¿no? O sea, como que siempre hay incertidumbre en las relaciones porque Y en el universo. exactamente, o sea, como que en el mundo todo el tiempo hay incertidumbre, nunca es 100% que va a pasar nada, ¿no? O sea, como que siempre lo que hacemos es disminuir, o sea, hay cosas que es más posible que pasen y cosas que menos, básicamente, ¿no? Y socialmente también sabemos cómo funciona más o menos la reacción de las personas, ¿no? O sea, como si yo golpeo a alguien, sé más o menos las posibilidades. No creo que me vaya a regalar un Nintendo Switch 2 después de hacer eso, ¿no? O sea, es yo creo que menos que cero la posibilidad. Entonces, o sea, como que creo que en este absurdo, así como lo coloco, como que ese absurdo es el mismo que de pronto sí siento que habité, ¿no? Como de que cualquier cosa puede pasar. Y creo que el pensar en o sea, como que algo que me calmaba mucho es pensar que en realidad no es así, como digo, como tan infinito. Y otra cosa es también reconocer el compromiso que sí existe en las no monogamias, ¿no? O sea, como que creo que ese sí es un componente como de entendimiento, no tanto para eliminar la incertidumbre de, así de manera definitiva, pero para entender en qué es, o sea, como para ya no preocuparse por estas cosas que realmente tal vez no pasen, ¿no? Sino más bien, pues, tal vez manejar ese poquito de cosas que sí pueden pasar, ¿no? Entonces creo que
ahí yo sí ubico como un componente importante como esta idea de, pues de la transparencia y sobre todo del compromiso, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, entender que uno tiene un compromiso con una persona y como que ese compromiso está construido a partir de los términos en los que uno quiera, o sea, ya no es este compromiso monógamo de que hay que hacer ciertas cosas que de pronto se pone borroso, pero más o menos hay cosas que están más o menos claras. Creo que eso que se construye como compromiso en las no monogamias es fundamental para entender los límites y contextualizar pues la incertidumbre, ¿no? Y entonces entender qué sí puede pasar, ¿no? Y qué cosas no pueden pasar, ¿no? Ujú. Y, o sea, yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado mucho porque también de pronto, o sea, como que yo sí cuestiono mucho estas ideas que dicen como de que si la no monogamia fuera como para no comprometerse, ¿no? O como que no hay compromiso en las no monogamias, que es como un tema que ahí siempre traen en redes sociales y pienso como de, bueno, es que, o sea, no, el compromiso o no compromiso no depende del modelo relacional, ¿no? O sea, como en la monogamia también hay gente que no se compromete o que esto que decíamos de que pues hay gente que es, o sea, como que nunca establecen qué son o eso, son como formas de demostrar que pues Ujú. no hay ningún compromiso, ¿no? Sí. Pero creo que eso, o sea, yo sí lo veo como una parte fundamental como para contextualizar la incertidumbre. No sé cómo tú lo has vivido. Mm, pues creo que resuena mucho con lo que describes, en el sentido de que creo que de inicio mi relación con la incertidumbre fue muy mala. Creo que cada vez es más pacífica, cada vez está en mejores términos mi relación con la incertidumbre, pero de inicio sí fue muy mala, en el sentido de que creo que yo en su momento fui esta persona como de necesito saberlo todo, ¿no? O sea, necesito que me cuentes todo porque entonces eso me permite prepararme. O sea, necesito saber con anticipación lo que está sucediendo para entonces yo acomodar como mis recursos y herramientas y poder protegerme. Y en su momento era algo que me hacía mucho sentido, ¿no? O sea, como que decía, pues claro, pues es que la información de por parte del otro es lo que me va a permitir a mí encaminar los cuidados que yo necesite. O sea, es lógico pues que lo pida entonces, ¿no? Pero justo pues ese deseo de certeza como que se empezó a volver de repente un poco varias cosas, ¿no? Por un lado como muy obsesivo, o sea, casi como una persecución de necesito que me digas, ¿no? Necesito esa información para yo poder estar bien y no estaba bien como en esa búsqueda. Y enseguida también como justo como muy indefinido, ¿no? En el sentido de cada vez quiero saber más cosas y ni siquiera sé qué quiero saber, pero igual estoy acá en esta búsqueda y si el otro no sabe lo que yo quiero saber, entonces es su problema por no haber adivinado y por no habérmelo dicho antes, cuando a lo mejor yo ni siquiera había detectado esa necesidad. Entonces empezaba a volver como una cosa como muy chiclosa y como ya muy difícil como de llevar, ¿no? En Ujú. nuestras dinámicas como comunicacionales. Y entonces creo que eso ha cambiado con el tiempo, o sea, como que mi relación con la incertidumbre se ha relajado mucho en el sentido de que, pues creo que he podido finalmente no solo saber, sino experimentar, o sea, como acuerpar sensorialmente que en la incertidumbre puedo estar a salvo, pues, o sea, que la incertidumbre no necesariamente es algo a resolver ni es algo que esté mal, o sea, que a veces la incertidumbre existe y es absolutamente inofensiva, ¿no? O sea, no es absolutamente nada amenazante, ni me pone en riesgo de ninguna forma, ni me expone a nada. Y creo que eso para mí hizo visibles los discursos dominantes que tenemos alrededor de la incertidumbre, ¿no? O sea, justo entender a la incertidumbre casi siempre en términos negativos, como algo que se tiene que resolver, como algo que no está bien, algo que te pone en riesgo, algo que de no atender casi inmediatamente, pues se va a empezar a poner cada vez peor, justo desde esta idea del pero qué puede pasar. Entonces, como que me ha sido bastante impactante reconocer esta otra identidad de la incertidumbre donde puede ser muy pacífica, ¿no? Donde no traiga consigo nada necesariamente destructivo ni devastador ni para mí, ni para nadie, ni para mis relaciones. Y como que tal cual es un lugar en el que solo se puede estar. Pero eso, por supuesto que pues me ha tomado tiempo, pues, o sea, una cosa es comprenderlo y otra cosa ya experimentarlo, pues, o sea, Ujú. como que mi cuerpito era el que de repente como que se ponía como un poco rígido, ¿no? Y como que él se tensaba frente a la idea de, híjole, pero entonces ya, o sea, eso es todo lo que vas a saber, o, híjole, sí, sí estás bien, ¿estás segura? O no vas a preguntar algo más? Entonces, eso ha sido creo que un proceso, pues, sí, sí largo y de paciencia, pero también donde observo que fue también importante pues darle esa paciencia a la incertidumbre para que pudiera ya presentarse en mi vida de formas más amables. Sí, también,
Ahorita me quedé pensando en esto que decías sobre las actualizaciones, como de cómo se... O sea, como de saberlo todo para saber qué va a pasar así, ¿no? Y pensaba como que frente a eso sí hay esta cosa de, o puede haber esta cosa de transparencia, como de más bien, pues de pronto sí, o sea, como acuerdos más específicos de actualizar, como de, oye, conocí a alguien, ¿no? O sea, como hitos más globales, no tal vez como hemos dicho, o sea, como no necesito saber todo lo que hicieron o controlar lo que hicieron, porque muy probablemente pues quiera como saberlo para controlarlo y como de pronto usarlo como para sentirme mal y comprobar estas cosas Ujú, que decía. Pero sí, o sea, de pronto creo que una forma como alternativa a esto que mencionabas puede ser eso, como de ir contando los hitos de las, de las relaciones, ¿no? Como decir, pues conocí a alguien, pues esta persona me llevo muy bien con ella o me gusta, y pues que finalmente eso pues pueda, o sea, como ujú, que puedas ir conociendo como con mayor calma. Creo que ujú, es una forma como más, eh, pues como compasiva con todas las personas, ¿no? claro. O sea, como que no desde la vigilancia, sino más bien como desde la empatía de, pues tal vez yo lo que necesito es ir procesando poco a poquito una Ujú, cierta cuestión y tal vez la otra persona necesita no ser vigilada en tanto sus acciones, ¿no? ujú, Entonces creo que esta medida de estar como ahí de formas como más empáticas, ujú, pues puede ser como una buena propuesta. claro. Aunque también pensaría, creo que solo añadiría como ahí el asterisco de que esos hitos creo que sería importante que sean Sí, co-construidos y claro. decididos, ¿no? O sea, justo porque si no se puede caer en como, ¿por qué no me dijiste, no? O sea, era Ujú. obvio que eso es algo que me tienes que contar, ¿no? Y a lo mejor hay esta diferencia entre lo que yo entiendo por un hito y lo que tú entiendes. Sí, O claro. sea, a lo mejor para mí un hito es haberle agarrado la mano a alguien porque por primera vez tuvimos contacto físico y nuestros cuerpos se tocaron, pero para ti es como de, bueno, ¿y eso qué no? O sea, Ujú. ok, gracias por decirme, pero pues para mí no significa nada, ¿no? Entonces que también hay ahí como una armonía de cómo funciona para ti el concepto y entonces qué necesitas saber y cómo funciona para mí el concepto y entonces qué necesito saber, ¿no? Y que en Ujú. ese contarnos pues estemos como tomando en consideración eso. Y entonces, ¿tú consideras que las no monogamias, perdón, promueven que tengamos relaciones diferentes con la incertidumbre? Y si sí, ¿de qué manera? Creo que nos hacen más responsables de la incertidumbre. O sea, de Mm, entrada, como decía, sí creo que nos ayudan como a reconciliarnos con la incertidumbre porque en lugar de estarla eliminando todo el tiempo, de, tal cosa me da incertidumbre, elimina eso, ¿no? Como podría ser en la monogamia. Como que en lugar de hacer eso, se busca conciliar, o sea, como reconciliarnos con la incertidumbre, pero como decía, sobre todo hacernos responsables de nuestra incertidumbre, ¿no? O sea, como ujú, que también sería medio raro decir que la incertidumbre viene de fuera, nada más. O sea, viene de fuera en tanto hay un contexto que es el que me permite imaginar cosas, ¿no? Pero al final quien siente, piensa y todas esas cosas, pues soy yo también, ¿no? Entonces, em, creo que también, como decía, o sea, de pronto si yo, em, pues no sé, quiero saberlo todo y de una manera como no muy pensada, nada más es como de dime todo, dime todo, dime todo. O sea, qué tan responsable me estoy haciendo pues de esta incertidumbre que me estoy produciendo a mí misma y como que a lo mejor es a costa de control, de otras cosas, ¿no? Entonces, yo pensaría estas dos cuestiones, como que nos hacen responsables como de tanto la incertidumbre que sentimos como la que podemos estar propiciando en las otras personas, ¿no? O sea, porque también si hay acuerdos, como decíamos esto de que ahí me dices cuando abraces a alguien y pues de pronto eso pues no se cumple, también vamos a decir como de, bueno, pues qué otras cosas de pronto no me están diciendo, ¿no? O sea, como que puede dar pie a que esos lugares pues ahí se extiendan. Entonces pensaba eso y por otro lado, o sea, como esto que decía de que, pues de que sí nos reconcilian, ¿no? O sea, como de que tratamos de, pues no quiero eliminarla a toda costa, la incertidumbre, como normalmente se haría en la monogamia, ¿no? Como de que, ay, tal cosa, tal amiga me da incertidumbre, ya no le hables, tal cosa, no sé qué, no. Y entonces al final queda el sujeto ahí, aislado, no puede hacer ni ver nada porque todo eso
abona a la incertidumbre, ¿no? Ujú. Y entonces no es que eso signifique algo por sí mismo, sino que abona esa incertidumbre que tiene que ser reducida a cero Sí. mediante todas las formas posibles. Sí. No sé tú. Sí, pues yo ubico dos cosas. O sea, por un lado, para mí, las no monogamias, desde mi perspectiva, sí nos requieren, sí o sí, el desarrollo de una tolerancia activa a la incertidumbre. O sea, como que sí nos Sí, porque es requieren. más consciente ya ahí la Ujú. incertidumbre, Sí, ¿no? claro, claro. O sea, porque justo como decíamos, o sea, partiendo de que son un terreno como muy fértil para que la incertidumbre se dé. O sea, creo que las no monogamias como que, para empezar, implican revisar nuestra propia relación con la incertidumbre, no solo relacional, sino histórica, o sea, como en general, en mi identidad, cómo habita la incertidumbre y cómo me llevo con ella, qué suele generarme, qué sensaciones me convoca, qué hago cuando estoy ahí. Entonces, hacer una revisión ahí como muy introspectiva de cómo soy cuando la incertidumbre está presente y enseguida sí, o sea, si estamos partiendo de que es un modelo relacional que trae un montón de cosas, son modelos relacionales más bien que traen un montón de cosas que en la monogamia no existen, pues creo que eso sí o sí va a desafiar nuestros recursos emocionales y relacionales, así sin duda alguna. O sea, partamos de la idea de que las no monogamias nos van a enfrentar a escenarios que nunca hemos vivido y que jamás nos habíamos como visualizado en ellos probablemente Y de los y que que no por ende, tenemos respuesta. exacto, y por ende no tenemos recursos, que claro que sí tenemos cosas con las cuales responder. O sea, una vez más, como hemos dicho en otros capítulos, las personas siempre respondemos y las personas siempre encontramos formas de cuidarnos y de proteger aquello a lo que le damos valor, pero son los recursos con los que ya contábamos, ¿no? Que probablemente provengan de una misma escuela monógama o de pues las cosas que hemos venido teniendo cercanas en nuestra vida. Entonces, o sea, para mí las no monogamias sí nos van a enfrentar a escenarios nuevos, sí nos van a desafiar en cuanto a los recursos que tenemos y por ende sí van a requerir que desarrollemos habilidades emocionales que no tenemos. O sea, creo que para mí eso sí existe, ¿no? Y entonces, por ende, o sea, creo que las no monogamias para mí sí implican como empezar a hacerle espacio al no saber, ¿no? O sea, como cada vez más hacer las paces con que no saber es una posibilidad y que está bien. O sea, que como decía hace rato, puede ser un territorio habitable, no necesariamente un territorio donde estoy en riesgo, sino que puedo estar ahí y es sostenible para mí y no hay nada que necesariamente se amenace, ¿no? Y que entonces puedo habitar las cosas de forma sí curiosa, pero no como con esta obsesión de necesito tener una respuesta, ¿no? O sea, como todo el tiempo estoy desde esta rigidez de si no sé, no puedo estar en un lugar. Creo que eso es algo como que se desafía. Y de ahí llevo también a otra cosa que creo que para mí las no monogamias, además de que nos requieren desarrollar esta tolerancia activa a la incertidumbre, también nos requieren desarrollar una complejización de la incertidumbre, en el sentido de que a veces la incertidumbre sí puede ser una guía de cosas que necesito saber. O sea, creo que sí puede ser esa sensación que me avise de aquí me está faltando información, aquí no sé muy bien qué está pasando, aquí sí necesito que me cuiden un poco más desde hacerme claro qué es lo que ocurre, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, la incertidumbre definitivamente sí puede ser este aviso de autocuidado de, igual y necesito preguntar más. Pero también a veces la incertidumbre puede ser este deseo de control que muchas veces proviene de quiero evitarme la incomodidad, ¿no? O sea, quiero no exponerme a eso. Y entonces creo que las no monogamias para mí implican desarrollar esa mirada súper fina y súper difícil, la neta, de diferenciar cuándo es una y cuándo es otra. Es decir, cuándo mi incertidumbre viene de un deseo legítimo de sentirme más segura y cuándo viene de un deseo de no quiero exponerme a eso, ¿no? O sea, no quiero esa incomodidad y entonces por eso elimino esas fuentes o trato de eliminar o trato de alejarme, lo cual es muy complejo, pues, o sea, creo que es una mirada como siempre en desarrollo y como que no existen tampoco universalizaciones, ¿no? Como de, en estos casos aplica esto y en estos, solo como que tal cual nos requiere estar como en esa revisión constante de mi incertidumbre en este momento, qué estará cuidando, ¿no? Y a qué le estará apostando. Sí, creo que también sí. O sea, ahorita que estabas diciendo eso, pensaba como pues si nuestros vínculos son un territorio de guerra, tal cual, o sea, como, pues entonces van a empezar a habitar, o sea, no podemos bajar la guardia para empezar, ¿no? En una situación así.
y hay que estar ahí como de viendo a ver quién y como partir como de que pues las otras personas van a aprovecharse de mí en cuanto puedan, entonces como que yo tengo que mantener como ahí controlado, ver el territorio y todo, o sea, más como partiendo de aquí tengo que estar al tiro, ¿no? Ujú. Y por otro lado, o sea, como que creo que a lo que yo le apostaría más es a partir de que, pues de que de pronto los reclamos que se pueden hacer son como desde un sentir auténtico, de que las cosas se hacen porque las personas quieren experimentar eso, de que si de pronto me siento mal, tal vez, o sea, no fue una intención. O sea, Ujú. como que O creo me van a que, escuchar si se los sí, digo, ¿no? Ujú. justamente, como que creo que todo, o sea, esto que dices sobre las no monogamias, yo siento que no es que necesariamente nos traigan a, pues, es como los celos, no es que aquí sí tenemos que gestionar los celos, Ujú. o no es que aquí sí tenemos, o sea, yo pienso eso, pues, sino que aquí como justo no sabemos cómo se ha hecho y como lo tenemos que hacer visible para poder, pues, hacer algo con ello, como que sí nos tenemos que aventar esa chamba, ¿no? Em, y de esa forma también pienso como esto de poder habitar como las relaciones sexoafectivas y pues sobre todo esas, pues, como así de casi de intercambio y de que cuánto me das por esto y, o sea, como en esta cuestión más como de batalla, o sea, como que creo que también cambia mucho la dinámica cuando vamos a estos lugares como más compasivos y como más empáticos, ¿no? Claro. Y pensar que entonces las personas colocan o dejan de colocar cosas, pues a lo mejor, como dices, la incertidumbre también es un radar, pero también de pronto, o sea, ¿qué historia hay alrededor de una persona por la que decide no colocar ciertas cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué le está produciendo incertidumbre? ¿Cómo ha sido tratado cuando dijo cierta cosa? O incluso en ese espacio, ¿no? O sea, cuando te he contado X cosa, ¿cómo lo has recibido? Entonces, pues, ¿qué espacio me das a mí para seguirte contando de esa cosa, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, como que creo que, como decías, es como una brújula de muchas cosas la incertidumbre también. Claro. Sí, pues desmantelar esas pedagogías como de la crueldad, ¿no? Y de la desconfianza. Sí, estar así todo el Y, rato. ajá, y todo el tiempo como estar a la defensiva y como listo para todo, lista Ujú. para todo. O sea, como que es difícil, pues, o sea, es Sí. difícil, creo, bajar la Un guardia pie y adentro y otro pie afuera. relajarse. Ajá. Sí, sobre todo, pues, por las circunstancias políticas, sociales, económicas en las que estamos, ¿no? O sea, también Sí. el mundo puede ser un sitio muy hostil, entonces a veces tiene sentido, pues, permanecer en ese estado de alerta, ¿no? Incluso, pues nuestro cuerpo ya no nos pregunta, ¿no? Sí, Si hasta es tiene sentido una o no. Es una cuestión de respuesta. género, ¿no? Ujú. Como esto que pues no es tan fácil confiar. Sí, o- claro, claro. Sí, pues no es tan fácil como, como mostrarse ante el otro, ¿no? Y confiar en que sus formas de proceder serán cuidadosas, ¿no? Pero creo Ujú. que, pues para mí también es una apuesta dentro de las no monogamias, ¿no? O sea, como reconsiderar en qué terrenos estamos Pues sí. construyendo nuestras relaciones, ¿no? ¿Y dirías que hay alguna contribución o aportación que la incertidumbre le haya hecho a tu vida o a tu identidad desde que pues te la has permitido más? Pues creo que repensarme el cómo la había habitado, o sea, como esto, o sea, tal cual esto que decía de pronto pensar que es infinita la incertidumbre, creo que es una lectura como que ahora hago y como que deviene en esto de pensar que pues más bien es contextualizada, ¿no? Y porque pues así es el universo y las posibilidades de lo que pasa y lo que no. Em, y creo que, o sea, como que uno también, bueno, por lo menos yo como que me siento más cómodo cuando voy pudiendo leer la realidad en tanto conozco a las personas y saber qué puedo esperar de ellas, ¿no? Y qué les he pedido y qué me han dicho que pueden ofrecerme y qué me han dicho que no me pueden ofrecer. Entonces creo que eso, o sea, como que ha hecho en mí un reconocimiento de, bueno, pues a lo mejor la incertidumbre, o sea, como la aportación que me ha dado es como tenerle en otro concepto Mm. y pensarle que pues no es esa cosa como tan amenazante y universal que me había habitado, sino como que pues a lo mejor es algo distinto y como dices que a lo mejor hasta da
pie a ciertas cosas, tal vez me doy cuenta de que estoy cuidando yo de la otra persona, o sea, es algo que también a mí me ha pasado, ¿no? Como de, pues yo siento incertidumbre y no quiero también generar, o sea, no solo la relación que tengo yo con la incertidumbre, sino con la de generar la incertidumbre a las personas, ¿no? Ujú. Entonces, como de qué le estoy ahorrando, qué estoy cuidando de las otras personas y por qué le quiero ahorrar cierta cosa, ¿no? ¿Por qué prefiero, pues después como que, eh, no sé, o sea, tal vez que a mí me reclamen X cosa a yo hacerle pasar X o Y cosa, o sea, como que creo que todo ese sistema como que lo he cuestionado y pues pensar como que Mm. más bien pues va de decir, bueno, pues es que a veces, o sea, y digo como ese sentir muchos, ¿no? Como de, bueno, pues es que lo que está pasando es esto y pues más bien te acompaño en esto que te estoy produciendo o que te está produciendo esa cosa, ¿no? Y pues como que la reconciliación va de ahí Mm. o el reentender. Ujú. Pues de mi lado yo creo que la principal contribución que la incertidumbre me ha hecho, que en su momento no lo hubiera creído, o sea, si la Yes de hace unos años me estuviera escuchando decir esto, diría, Pero sí. ¿qué? Es la tranquilidad. O sea, me di cuenta que la incertidumbre es, para mí, paradójicamente, relajante y tranquilizadora y calmante, ¿no? O sea, como retomando lo que decía hace un ratito, ¿no? O sea, como que en la incertidumbre puedo estar bien, ¿no? Incluso puedo estar mejor que cuando intento eliminarla y cuando intento tener el control y cuando intento que nada se me escape de las manos. O sea, que incluso hasta es una experiencia corporal como de soltar, ¿no? O sea, como de relájate, como deja ir, ¿no? Como siéntate, cálmate, no estés como tan tensa, no estés tan rígida. O sea, como que desde ahí también lo asocio, ¿no? Como de sensaciones. Entonces me he encontrado con eso, ¿no? O sea, como que la incertidumbre ha hecho aportaciones que tienen que ver con calma, con paz, con tranquilidad, con quietud y también, justo como muy de la mano con lo que mencionabas, con confianza en los demás, como con compasión, como con una mirada de que los demás están haciendo lo mejor que pueden, de que los demás probablemente se vayan a equivocar y está bien, no lo hicieron con mala intención, probablemente no es algo que querían hacer, pero pasó, que vamos a encontrar la manera de resolverlo. O sea, como una mirada justo como muy relajada de, pues si pasa algo, pues ya vemos qué hacemos con eso, pues. O sea, Ujú. si alguien sale herido y si esa persona soy yo, pues también lo podremos revisar, ¿no? O sea, justo como esa confianza de habrá algo probablemente que podamos encontrar y no tanto como hay que evitar que eso suceda, ¿no? Hay que hacer lo que sea que tengamos que hacer para que no pase eso, más bien pensar como ese posible territorio que podríamos sí habitar y que seguro habitaremos en algún momento, también nos podría recibir de formas amables. Pensaba en la tensión que luego puede causar esto como de nunca incurrir en esas cuestiones, ¿no? O Ujú. sea, como de que, o sea, como que puede ser contraproducente como estar así activamente de, ay, espero no hacer algo que produzca que se sientan mal y tengo que decir todo. O sea, como que Claro. eso también, am, pues no aceptar que, Ujú. o Puede sea, ser otra forma de sí, llevarse terrible con la incertidumbre, ¿no? Esa preocupación constante. ajá, como de no aceptar que pues a veces nos vamos a equivocar e incluso creo que es algo que ni siquiera funciona solo para la incertidumbre, ¿no? Sino como aceptar eso y también como de parte, o sea, como de parte de la persona como agraviada, pues que decir de, bueno, pues a lo mejor no todo es como desde este lugar que me dice mi sentir, que todo me lo hacen porque es intencional y porque me quieren hacer eh, Ujú. güey o algo, ¿no? O sea, como que de pronto, pues puede haber múltiples razones y como que será importante conocer esas razones antes de darle esta connotación de que tú hiciste esto o tú no me dijiste o algo porque me querías hacer daño, ¿no? O Ujú. sea, como que creo que, y como decía, yo creo que es algo difícil, sobre todo ubico que tiene una cosa de género, de que de Sí. pronto hay una lectura pues que, pues no sé, o sea, como morra, pues te tienes que estar como alerta porque no es tampoco, eh, pues mentira que sí hay gente como que solo lastima, ¿no? Pero lo que pienso es que, pues de pronto como que llegar a estos lugares más compasivos también abonan como a esta calma que dices, ¿no? En la que, bueno, pues sabemos que nos vamos a equivocar, pero si eso sucede, pues lo vamos, o sea, como quiero conocer por qué pasó, vamos a ver qué hacemos y no como de
esto de estar, así como decíamos, como en guerra, y que cuando alguien se equivoca, entonces castigo, ¿no? Y otra Ujú. vez en guerra y castigo, y, o sea, siento que es algo, pues, como muy, muy tensionante, y pues lo menos que necesitamos son más territorios en guerra en este Ujú. mundo. Sí. Y pues finalmente, pues este capítulo se llama Navegando la incertidumbre. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué has encontrado tú que te ha ayudado a navegar la incertidumbre? Creo que esto que decía, o sea, como de aceptar también sus propios límites, o sea, como esta reconciliación que mencionaba, ¿no? Como de, Mm, ay, pues también entenderla que, o sea, la incertidumbre no es tan omniposibilidades, ujú, sino que está como contenida. También de pronto, como ya pensarlo de esa forma como más contextualizada, pues a lo mejor sí es incómoda, pero también como que las posibilidades pues también ujú, pues como que son más manejables, ¿no? Y por otro lado, pues de pronto también esto que decía, como de pues expresar lo que necesito. Por ejemplo, si de pronto quiero saber cómo va avanzando una cierta relación o algo, o sea, como que tal vez eso me ayuda como a procesar esta incomodidad de poco a poquito, ¿no? ujú, Hacerme responsable de lo que yo pido saber, de lo que de cómo estoy actuando frente a la incertidumbre incluso, ¿no? O sea, como de no dar por hecho que frente a la incertidumbre yo puedo castigar, o sea, como de, no, es que, o sea, como tú también tienes responsabilidad sobre esa incertidumbre porque tú estás participando de, pues, de cómo existe en ti. O sea, creo que reconocer eso también, también está chido y creo que, o sea, como hacerlo parte de, bueno, es que yo ahorita estoy actuando desde aquí y, o sea, como que creo que esa es una herramienta como muy, muy importante. Y creo que sobre todo, pues esto, o sea, como darme cuenta que, pues que finalmente ahí está, ¿no? Como estas cosas que nos prometieron de que todo es para siempre y que la gente conecta no sé qué y como un montón de cosas como muy construidas desde el amor romántico que presentan como el amor todo lo puede y todo eso, o sea, como que nos hacen tener lecturas de, pues incorrectas sobre la realidad, ¿no? De como de, ah, pues entonces si ya no está pasando esta cosa, es que ya no hay amor o no sé qué, ¿no? O sea, entonces también como que humanizar ujú, al mismo amor, ¿no? Y saber que pues tiene sus límites, tanto en tiempo como en posibilidades, como en que ujú. pues las relaciones terminan, etcétera, ¿no? Sí. Incluso pensaba, o sea, como trayéndome esta idea de los amigos, o sea, incluso pensaba como en esta incertidumbre de, bueno, pues es que también, también a lo mejor puede pasar algo ahí como con, o sea, como que he conocido casos recientemente como que de pronto, pues amigos de toda la vida, de personas cercanas, como que de pronto da un giro esa relación y ahora como que justo hay como mucho desconcierto de, pues, ¿qué pasó, no? Y entonces Ujú, había como mucha certidumbre de, no, pues estas personas siempre, siempre van a estar aquí, siempre van a estar así, no sé qué. Y de pronto no es así, ¿no? Entonces creo que también, ujú, am, pues, pues saber eso, ¿no? Que, o sea, como ujú. humanizar todos nuestros vínculos y saber que las personas de pronto pueden tomar rumbos que no son compatibles con nosotros y que, pues, las relaciones se pueden terminar o tomar Sí. otras formas. Ujú, sí. No sé tú, ¿qué has hecho para navegar? Pues pensaba en varias cosas. Creo que una de las cosas que me ha permitido navegar con la incertidumbre es exponerme a ella, literal. Así como solo dejarme estar ahí, aún y con toda la incomodidad que me genera, justo porque el exponerme me ha permitido conocerla, ¿no? Y que entonces ya no sea algo a lo que le temo en la idea solamente, o sea, como que en la proyección se ve terrible, sino que ya puedo estar ahí, ¿no? Y puedo conocer como sus dimensiones y como su profundidad real. Entonces de inicio pensaba exponerme a esa incertidumbre. Eh, Enseguida pensaba pues tenerme paciencia cuando no la estoy pudiendo lidiar bien, ¿no? O sea, también como ofrecerme compasión de que pues tampoco es tan fácil estar ahí, ¿no? O sea, de que si estoy acostumbrada y llevo toda una vida como con ciertas certidumbres y de repente ya no las tengo, pues claro que eso me va a calar, ¿no? Y me va a retumbar de muchas formas. Entonces, pues también tenerme paciencia de que si otra vez ahí como que cojeo y como que, ay, como que me destante algo, pensar como, pues sí, pues es que sigo entendiendo este terreno, pues, y es algo que voy a seguir conociendo probablemente toda la vida. Y está bien, quizá nunca me deje de destantear del todo. Tal vez vaya disminuyendo,
pero desaparecer no lo sé. Otra cosa que pensaba también es abrazar como mi propia ambivalencia, incongruencia, complejidad, en el sentido de que puedo sentir varias cosas de manera simultánea. Es decir, puedo sentir incertidumbre frente a algo, pero estar tranquila. Puede que algo me dé angustia, pero a la vez también me dé gusto. Ujú. Puede que algo me preocupe, pero también quiero que suceda. Y entonces como que a veces esos entendimientos aparentemente inconexos, emocionalmente hablando, son posibles, ¿no? Y no son señal necesariamente de que algo anda mal o de que algo estoy escondiendo, de algo no me estoy dando cuenta. Entonces creo que eso también. Otra también es la idea de que soy mucho más capaz de lidiar con la incertidumbre de lo que yo creo y de lo que a veces la ansiedad o la angustia me hacen pensar, en el sentido de que a veces maniobro la incertidumbre como con mucha facilidad en muchos ámbitos de mi vida, pero particularmente en las relaciones ahí como que se empieza a poner bien horrible, ¿no? Y ese pareciera ser un lugar en donde sí la quiero eliminar del todo. Y entonces como sospechar de, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, porque específicamente en este ámbito y en este territorio toma esa identidad como tan monstruosa, ¿no? ¿No será que esas cosas que ya hago con la incertidumbre en general podrían inspirarme y podrían motivar como mis movimientos y mis decisiones acá? Y sí, lo que me he encontrado es que sí. Y finalmente esto que decía hace un ratito, o sea, para mí algo que ha sido como súper transformador es justo entender que a veces la incertidumbre sí puede ser una brújula de cosas que estoy necesitando saber y de cosas que necesito preguntar, ¿no? O sea, tal vez preguntas que tengo pendientes, pero a veces también puede ser un deseo de control y de evitar incomodidad, ¿no? O sea, sí puede tener las dos identidades, la netota. Entonces, como permanecer curiosa cuándo es una y cuándo es otra. Pues sí. Ay, pues... Qué incertidumbre, la netota. No, pues quién sabe. Pero bueno, pues muchas gracias por esta conversación. Gracias. ¿Cómo te quedas? ¿A dónde fuiste llevado con esto que platicamos hoy? Creo que, o sea, pues además de esto que decía al final, creo que también a recordar, pues cómo se construye también como lo que significa el compromiso dentro de las no monogamias, ¿no? Que no es, o sea, como que de pronto hay que resignificar esa idea y que también, pues es algo que, o sea, que de alguna forma le hace frente o por lo menos sabe, eh, pues decirnos cómo va a ser la incertidumbre, ¿no? O en qué lugares va a ser para no estar como en esta desprotección total, ¿no? Y saber que, pues que somos, o sea, como que saber que ante esa incertidumbre las personas con quienes estamos, pues nos quieren también cuidar, ¿no? O sea, pensar que justo esto que decía varias veces, ¿no? Como que no es un territorio de batalla en el que hay que estar súper trucha siempre de que no lo rebasen a uno y que entonces hay que estar al pendiente y así, sino que pues también saber que pues estas personas con las que nos relacionamos pues nos quieren cuidar, ¿no? Y que pues también eso es algo como que está padre, o sea, como me refiero como que que de ahí se construye un cierto compromiso eh, y pues creo que ayuda a delimitar, o sea, entendida la incertidumbre como que pues este campo de lo más posible que pase. Uh-huh. Y creo que eso también ayuda a hacer las paces, porque pues si la incertidumbre tiene una dimensión infinita, pues suena más inmanejable, pero justo creo que, o sea, a partir de esto que menciono, creo que hace como más finita a la incertidumbre, más limitada y más fácil de conocerla y de relacionarse de otras formas con ella. Uh-huh. No sé tú qué. Sí. Pues nada, creo que me quedo como con esta sensación de que la incertidumbre puede ser chida, Uh-huh. puede ser nuestra amix. Y claro, como decimos, pues permanecer en conversación constante con ella y en cuestionamiento constante, pero el solo hecho de considerar esa identidad posible, o sea, como que la incertidumbre puede ser pacífica y amable, se me hace suficientemente enternecedor. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Les recordamos que nos pueden encontrar en redes como Pensar Tierno. Estamos ahí en Instagram, en el Facebook, en TikTok.
Y también tenemos nuestra página web donde ponemos diferentes recursitos, donde hacemos recomendaciones, tenemos un directorio y demás. Y pues nada, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y nos vemos en la próxima para pensar y pensarnos tierno. Bye. Bye.